Imaginemos por un momento la siguiente escena. Es una imagen bellísima y muy sugerente. Una chica resguardada bajo una enorme cúpula de cristal transparente, mirando a través de un telescopio clásico. Pero claro, no está sola. A su alrededor revolotean mariposas de colores muy vivos. Y más allá de la cúpula, se extiende un universo infinito, un tapiz profundo y totalmente estrellado. Es una imagen preciosa, sí. Pues esta es la ilustración tan evocadora que abre el material de origen de nuestro análisis a fondo de hoy. Y plantea, ya desde el primer segundo, una de las preguntas más colosales que nos podemos hacer. ¿Qué pasaría si la conciencia no fuera un simple accidente biológico fortuito, sino el universo mismo intentando observarse? Es una premisa fascinante y marca exactamente el tono de lo que vamos a explorar hoy. Porque, a ver, hoy no vamos a hablar de ciencia ficción ni de fantasía, sino que vamos a adentrarnos en una obra sumamente ambiciosa que se publicó en 2025. Hablo del libro Dios y la energía consciente, del ensayista Josh Angwell. Eso es. Y nuestro objetivo en este monográfico es desgranar cómo el autor fusiona disciplinas que, tradicionalmente, pues no suelen mezclarse en absoluto. Claro, coge la física moderna, la termodinámica, la teoría de la información y las entrelaza todas para proponer una idea bastante radical. Que la materia, tal y como la percibimos, es en el fondo una ilusión y que la conciencia es, de hecho, la sustancia fundamental de la realidad. Para mí lo que más me impresiona, lo verdaderamente ambicioso de la propuesta de Angwell, es cómo intenta tender un puente entre la física dura de Einstein y las grandes preguntas existenciales. Pero, y esto es clave, buscando mantener siempre un marco estrictamente científico. Totalmente. Es una línea muy fina por la que caminar. Ya, porque intentar unir la mecánica del universo con la espiritualidad sin caer en el esoterismo barato es todo un reto. Yo mismo, al empezar a leerlo, iba con un poco de escepticismo. Es lo más normal. Y por eso, para transitar por ese puente, es importante asentar unas bases desde el principio de nuestra conversación. El objetivo de esta inmersión de hoy, al igual que el del propio libro, no es invitar a nadie a aceptar un nuevo dogma religioso, ni muchísimo menos. Exacto, no van por ahí los tiros. De lo que se trata es de analizar un marco conceptual, tanto físico como ontológico. Es una exploración muy rigurosa de cómo las propias leyes de la física pueden dar cabida e incluso predecir la existencia de la experiencia subjetiva. Todo ello sin recurrir en ningún momento a explicaciones sobrenaturales o mágicas. Todo tiene que cuadrar dentro de lo que sabemos sobre la energía. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender a dónde vamos, primero tenemos que entender de dónde venimos. Empecemos por lo que creíamos saber sobre el mundo. El libro dedica su primer gran bloque a contrastar la física clásica con la física moderna, y cómo esto provocó lo que Angwell llama el colapso de la materia. A ver, hasta el siglo XX teníamos una visión del cosmos muy de relojería suiza. Sí, el paradigma newtoniano. Eso es. Pensábamos que el universo era una máquina totalmente predecible, un espacio lleno de partículas sólidas rebotando en el vacío, siguiendo estrictamente las leyes de Newton. En ese universo mecánico, la materia era la reina indiscutible. Lo real, digamos, era lo que podías tocar, pesar y medir. Así es. Y esa visión newtoniana era muy intuitiva y sobre todo cómoda para la mente humana. Era fácil de imaginar, pero a principios del siglo XX llega la teoría de la relatividad de Einstein y, los inicios de la mecánica cuántica, y la hacen pedazos. Literalmente. Y aquí Angwell pone el foco en la ecuación más famosa de la historia de la ciencia. E igual a mc al cuadrado. Que todo el mundo conoce, claro. Exacto. Pero normalmente, al escuchar esta fórmula, la mente viaja de inmediato a reactores nucleares o al interior del Sol. Sin embargo, el libro nos invita a verla como algo mucho más profundo. Explica que esta ecuación no es solo una herramienta de cálculo. Es, en sus propias palabras, una declaración ontológica. Nos está diciendo algo revolucionario sobre la naturaleza del ser. Pero claro, yo me pongo en el lugar de quien nos esté escuchando. Si yo ahora mismo golpeo la mesa que tengo delante, la mesa es sólida, me duele el nudillo. Cuesta bastante tragar esa idea de que la materia es, en el fondo, una ilusión. ¿Cómo argumenta Angwell exactamente que lo que tocamos no es lo que parece? Es una excelente objeción, la verdad. La solidez que sentimos al golpear esa mesa no es la solidez de unas, bolitas microscópicas impenetrables.
Lo que sientes es la repulsión electromagnética entre los átomos de tu mano y los átomos de la mesa. O sea, fuerzas chocando contra fuerzas. Exactamente. La materia, según nos dice la física moderna y recalca Angell con mucha insistencia, no es algo fundamental. Es simplemente energía altamente concentrada. Para entenderlo, imaginemos un ventilador apagado. Vale. Podemos pasar la mano entre las aspas sin ningún problema, ¿verdad? Pero si el ventilador gira a toda velocidad, las aspas forman un disco aparentemente sólido que rechazaría nuestra mano si intentáramos cruzarlo. Claro, ¿te harías polvo la mano? Pues la solidez de una roca o de una mesa es una ilusión emergente, producida por estados energéticos muy estables y fuerzas en constante movimiento. El universo no está hecho de cosas inertes, está hecho de energía estructurada. Visto así, rompe los esquemas por completo. Es pensar que todo lo que tocamos, e incluso nosotros mismos, somos básicamente energía empaquetada. Y esto nos lleva directamente a las leyes de la termodinámica, que el libro trata con un enfoque casi filosófico, diría yo. Desde luego. La primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero la forma en que el autor lo enmarca me parece brillante. Dice que el universo no comienza con energía, sino que es energía. Eso es un matiz crucial. Sí, porque rompe con la idea clásica de que hubo un escenario vacío donde alguien o algo inyectó energía de la nada. Exactamente. El universo y la energía son indisolubles en este marco conceptual. Pero luego, claro, el autor se topa de frente con el gran monstruo de la física, la segunda ley de la termodinámica. El concepto de entropía. Ese mismo. Sí, la entropía. Cualquiera que haya intentado mantener ordenada su casa un domingo por la tarde entiende perfectamente la segunda ley de la termodinámica. Totalmente. Todo tiende al desorden, a menos que inviertas un montón de esfuerzo y energía en evitarlo. Esa es la analogía perfecta. La segunda ley establece que la entropía, es decir, el desorden o la dispersión de la energía, siempre tiende a aumentar en un sistema cerrado. El universo, en su conjunto, tiende al caos, a un equilibrio térmico donde, eventualmente, todo estará disperso, homogéneo y frío. Un destino bastante desolador. Sí, la muerte térmica del universo. Entonces, Angell plantea una pregunta crucial que desafía esta tendencia universal. Si el destino de todo es la degradación y el desorden absoluto, ¿cómo es física y matemáticamente posible que exista algo tan ridículamente organizado como una célula eucariota, un cerebro humano o la propia autoconciencia? Es una paradoja tremenda. Es como, imaginemos un río infinito donde el agua fluye hacia abajo por gravedad, pero de repente notas que hay zonas donde el agua decide fluir hacia arriba y organizarse en formas geométricas perfectas. Va en contra de la corriente de la entropía. Y para resolver esa aparente paradoja del río, el libro introduce el concepto de sistemas lejos del equilibrio y, más concretamente, lo que se llama estructuras disipativas. Un término acuñado por el premio Nobel Ilya Prigozhin, si no recuerdo mal. Exacto. La clave es que los seres vivos no violamos las leyes de la física. Somos sistemas abiertos. Lo que hacemos es combatir la entropía a nivel local absorbiendo energía estructurada de nuestro entorno. Comemos, respiramos, procesamos información. Es decir, mantenemos nuestro orden interno exportando el desorden al exterior. Generamos calor, producimos residuos. Básicamente, el orden local lo pagamos con desorden global. Cuentas termodinámicas. Volviendo a lo del río, un ser humano sería como un remolino en ese río. Una forma altamente estructurada que se mantiene estable no porque sea estática, sino precisamente porque hay un flujo constante de agua, o en nuestro caso, de energía atravesándola sin parar. Esa es la imagen exacta, un remolino temporal. Pero Angell va más allá de la mera supervivencia biológica y lanza el siguiente gran interrogante. Si el cuerpo humano es solo un sistema termodinámico transitorio, un remolino temporal de energía, ¿qué es exactamente lo que mantiene la coherencia subjetiva de nuestra experiencia? Claro, la sensación del yo. Exacto. ¿Qué es esa chispa interna que nos hace sentir que somos alguien experimentando ese flujo de energía? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entramos de lleno en lo que la filosofía de la mente bautizó como el problema difícil de la conciencia, un término del filósofo David Chalmers. A ver, la ciencia actual puede explicar muy bien los engranajes mecánicos del cerebro. Es relativamente fácil entender qué partes del córtex visual se encienden cuando vemos el color rojo, o qué nervios transmiten la señal cuando nos duele una muela.
todo eso es mecánica pura. Sí, es el problema fácil, entre comillas. Eso es. Pero el problema difícil es responder a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué esa actividad neuronal, que es puramente química y eléctrica, puramente objetiva, genera de repente una experiencia subjetiva? ¿Por qué se siente algo al ser nosotros? Eso es lo que en filosofía llaman los qualia. Y ese problema difícil es, a día de hoy, el mayor obstáculo del materialismo clásico. Si partes de la idea de que el universo son bolitas inertes chocando entre sí, es casi imposible explicar cómo un montón de esas bolitas de repente tienen la experiencia subjetiva de, no sé, oler café recién hecho. Es un salto mágico inexplicable. Y la solución que expone Angwell en el libro propone cambiar la base del problema desde la raíz. Si aceptamos que todo en el universo es fundamentalmente energía, entonces la conciencia no surge por arte de magia de la materia inerte. La conciencia es, en sí misma, energía organizada, pero con una característica muy específica. Posee lo que él denomina coherencia autorreferencial. Vale, detengámonos ahí un segundo porque coherencia autorreferencial suena a jerga muy densa de seminario de posgrado. Si tuviéramos que aterrizar este concepto, ¿cómo lo explicaríamos de forma sencilla? Pensemos en dos espejos enfrentados el uno al otro. La luz rebota de uno a otro, creando un bucle infinito de información que se contiene a sí mismo. La coherencia autorreferencial en la teoría de Angwell es algo similar, pero con la energía. Un bucle de energía. Es información energética estructurada y sincronizada, de tal manera que no solo procesa datos del exterior, sino que es capaz de procesar información sobre su propio procesamiento. Genera un bucle interno, una identidad, y al hacerlo se vuelve capaz de observarse a sí misma. La experiencia subjetiva nace justo cuando la energía alcanza ese nivel de sincronización perfecta. A ver, voy a hacer de abogado del diablo por un momento. Me pongo en el papel de un neurocientífico tradicional que está escuchando esto. Diría que la teoría suena muy bien sobre el papel, que es muy elegante filosóficamente, pero que a nivel práctico, en un laboratorio, no hay ni rastro de evidencia empírica de una conciencia cuántica o de estados energéticos tan puros en el cerebro. Claro. La biología básica nos dice que el cerebro es un entorno caliente, húmedo y ruidoso. Un lugar donde los delicados estados cuánticos o de alta coherencia colapsarían casi de inmediato. ¿Cómo defiende Angwell su postura ante esta crítica científica tan sólida? Es una crítica fundamental, absolutamente necesaria. Y el autor no la esquiva en ningún momento, sino que la aborda manteniendo un rigor estricto. Su respuesta se apoya en la filosofía de la ciencia. Angwell argumenta que, históricamente, la ausencia de evidencia nunca ha sido evidencia de ausencia. Una máxima científica. Exacto. Actualmente, simplemente carecemos de los instrumentos precisos para medir estados de altísima coherencia informacional a la escala microscópica y dinámica que requerirían los tejidos biológicos vivos. Para Angwell, la energía del universo tiene la potencialidad inherente de ser consciente. Está ahí, en estado latente. Bajo la organización adecuada, esa potencialidad se actualiza, se enciende. Que hoy no tengamos la tecnología para medir el mecanismo exacto en el cerebro no invalida la lógica estructural de que la conciencia es una propiedad de la energía. Entendido. Es como, pongamos por caso, intentar sintonizar una frecuencia Wi-Fi con una radio de válvulas de los años 40. Muy buen ejemplo. Que no pillemos la señal no significa que el Wi-Fi no exista a nuestro alrededor. Solo significa que nuestro hardware de medición está completamente desfasado. Eso es. Y esa idea de potencialidad inherente nos sirve de puente perfecto para escalar esta visión. Porque el libro nos invita a un experimento mental verdaderamente fascinante en la segunda mitad. Si mi cerebro es una red de miles de millones de neuronas, y sabemos que ninguna neurona individual es consciente por sí sola... Claro, una neurona no piensa. Exacto, pero todas juntas interactuando crean mi mente consciente. Pues bien, ¿qué pasa si miramos hacia arriba a las estrellas? El autor utiliza la analogía de nodos en un campo universal. Plantea si galaxias enteras podrían actuar como neuronas cósmicas, conectadas por inmensos campos gravitacionales o entrelazamiento cuántico, para generar un fenómeno emergente, una especie de autoconciencia cósmica. Lo fascinante aquí es cómo esta hipótesis tan audaz se alinea sorprendentemente bien con uno de los grandes misterios de la cosmología moderna, el ajuste fino del universo. Los físicos llevan décadas desconcertados por un hecho.
y es que las constantes físicas, como la intensidad de la fuerza de la gravedad o la masa exacta del electrón, parecen estar calibradas en el filo de una navaja. Sí, al milímetro. Si variaran una fracción minúscula, las estrellas no podrían formarse, el carbono no existiría y, por ende, el universo sería un lugar estéril y oscuro. Vale, pero aquí es donde tengo que volver a ser escéptico. Entiendo el concepto de energía empaquetada. Pero hay un salto tremendo entre decir que una roca es energía y afirmar que el universo tiene una arquitectura tan ajustada que parece diseñada para albergar conciencia. Es un salto grande, sí. Como justifica Answell este ajuste fino sin caer en el diseño inteligente tradicional. Porque sinceramente suena un poco al creacionismo de toda la vida disfrazado de física. Es una distinción crítica y Answell es muy cauteloso con ella en el texto. Para él, este ajuste fino no requiere postular a un creador externo. No hay un gran relojero fuera del universo que ajustó las tuercas antes del Big Bang. Tampoco recurre a la teoría del multiverso infinito para decir que simplemente tuvimos suerte en la lotería cósmica. Entonces, ¿cómo lo explica? Lo interpreta como una propiedad emergente de un universo que es intrínsecamente un sistema de información coherente. El cosmos está estructurado desde su inicio para permitir la emergencia de la conciencia. No porque alguien lo diseñara así desde fuera, sino porque la naturaleza misma de esa energía original lleva implícita la tendencia a organizarse y conocerse a sí misma. Es lo que él denomina inteligencia ontológica. Inteligencia ontológica. Es un concepto potente. Y no hace falta irse a galaxias lejanos para ver reflejado este concepto. Lo vemos en lo que hacemos aquí en la Tierra constantemente. ¿Te refieres a la tecnología? Sí, el capítulo que dedica a la biomimética me parece tremendamente revelador en este sentido. Destaca ejemplos muy cotidianos donde la humanidad, en su cúspide tecnológica, básicamente se dedica a imitar los diseños de la naturaleza. Y lo hacemos porque sencillamente son los más eficientes que existen en el universo conocido. Las cámaras de fotos, por ejemplo. Exacto. Las cámaras digitales modernas imitan la compleja y perfecta arquitectura de la retina humana. Y el ejemplo más actual y omnipresente que tenemos hoy en día, la inteligencia artificial, copia descaradamente el funcionamiento de las redes neuronales biológicas para procesar terabytes de información. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de una implicación filosófica muy profunda. Answell nos dice que la tecnología humana no es un invento aislado, completamente ajeno a la naturaleza. Es literalmente la inteligencia humana replicando patrones organizativos óptimos que ya estaban presentes en el tejido del universo desde el principio. Es como si estuviéramos descubriendo el código fuente. Totalmente. La naturaleza no opera dando palos de ciego, opera bajo principios de eficiencia e ingeniería óptima inherentes a la energía. Por lo tanto, cuando creamos una red neuronal avanzada, lo que realmente ocurre es que la energía organizada a nivel local, es decir, el cerebro humano, está descubriendo y replicando los patrones de la energía organizada a nivel universal. Me fascina esa perspectiva. Básicamente somos el universo plagiándose a sí mismo para entenderse mejor y procesar más datos. Es una forma muy gráfica de verlo. Pero claro, hablamos de cómo copiamos a la naturaleza para crear tecnología asombrosa. Sin embargo, toda tecnología, por avanzada que sea, eventualmente sufre desgaste, se vuelve obsoleta, se rompe y se apaga. Lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos sobre nuestro propio hardware biológico. El gran tema. Exacto. ¿Qué pasa cuando nuestro frágil sistema físico colapsa? El libro aborda este gran tabú, el misterio supremo de la humanidad, la muerte. ¿Cuál es nuestro destino posbiológico según este marco termodinámico que plantea Ann Woodwell? Para abordar la muerte sin misticismos, Ann Woodwell recurre a una analogía muy visual tomada directamente de la física básica escolar, los estados de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Eso es. Todos entendemos el paso del agua de un bloque de hielo sólido a agua líquida y finalmente a vapor de agua que es invisible a nuestros ojos. Sugiere que la muerte biológica no debe entenderse como un final absoluto o un apagón donde todo desaparece en la nada, sino que podría ser una transición de fase. Una transición de fase donde el hardware biológico se desintegra, de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con la información? Porque este es el quid de la cuestión en la teoría de la información, ¿no? Ahí reside la clave central de su argumento.
En la física fundamental contemporánea existe un principio muy robusto según el cual la información cuántica del universo nunca se destruye totalmente. Se transforma. Exacto. Puede transformarse, puede volverse caótica, dispersarse por el espacio o cambiar de medio de soporte, pero la información no desaparece en la nada. Si la conciencia humana no es un objeto físico sólido, sino que es esencialmente energía estructurada e información altamente coherente, su desaparición del soporte biológico que llamamos cuerpo humano no implica matemáticamente su aniquilación. Qué interesante. Unwell sugiere que, tras esa transición de fase que llamamos muerte, la información consciente simplemente se libera y se redistribuye, pudiendo integrarse a un nivel de coherencia y complejidad mucho mayor en el entorno cósmico. Se reintegra en lo que el autor llama la energía consciente suprema. Así lo define. Y aquí hay que hacer una pausa obligatoria y aclarar términos, porque el título del libro lleva la palabra Dios en grande en la portada. Y eso puede generar bastante rechazo o, bueno, falsas expectativas en ciertos lectores. Unwell es meticuloso al redefinir este concepto para el siglo XXI. No está hablando de un Dios teológico tradicional, el de las grandes religiones monoteístas. No hay una figura antropomórfica dictando leyes morales desde el cielo o juzgando nuestras acciones. Es vital hacer esa distinción para no malinterpretar la obra. La energía consciente suprema de la que habla Unwell es descrita puramente como el fundamento ontológico del cosmos. Es un estado informacional máximo, eterno y omnipresente. La fuente de todo. Es la fuente original de donde brotan, como si fueran chispas, todos los nodos individuales de consciencia, incluidos nosotros mismos. Sería el nivel último y absoluto de coherencia. Bajo este paradigma, todos los seres conscientes somos manifestaciones fractales. Somos expresiones locales y temporales de ese inmenso estado físico-informacional supremo que está experimentando el tiempo y el espacio a través de nosotros. Y justo cuando crees que el libro se va a quedar en el terreno puramente metafísico o filosófico, llega el capítulo 10 y deja a cualquiera de piedra. Las matemáticas. Sí, porque Unwell decide aterrizar toda esta ontología tan elevada con un formalismo matemático estricto. Presenta una ecuación que podríamos bautizar coloquialmente como la ecuación de la consciencia. Y aunque meter matemáticas en la filosofía siempre impone un poco, la elegancia de la fórmula es asombrosa. Es muy limpia, sí. Plantea que la conciencia, que representa con la letra C mayúscula, es directamente proporcional a E multiplicada por I y multiplicada por kappa, donde E es la energía disponible, I es la información estructurada y la letra griega kappa representa el grado de coherencia del sistema. Ese formalismo matemático es, sin duda, la aportación más audaz de toda la teoría. Es el intento directo de Unwell de anclar sus ideas al mundo de la física dura. Nos está diciendo que para que exista la conciencia no basta con tener enormes cantidades de energía, como ocurre en el núcleo en ebullición de una estrella. Claro, el Sol tiene mucha energía pero no está pensando. Exacto. Y tampoco basta con tener una cantidad inabarcable de información almacenada de forma pasiva, como en los discos duros de un centro de datos gigantesco. La pieza fundamental, la chispa que enciende el sistema, es la coherencia, ese factor multiplicador kappa. Para que se entienda perfectamente, imaginemos una inmensa orquesta sinfónica. La energía, la E de la ecuación, serían todos los músicos llenos de vigor, con sus instrumentos listos, afinados y sus pulmones llenos de aire. Muy buena analogía. Y la información, la I, serían las complejas partituras de una sinfonía de Beethoven apoyadas en los atriles. Ahí están absolutamente todos los datos necesarios para hacer música. Pero si cada músico empieza a tocar su partitura a su propio ritmo, sin escuchar a los demás, lo que obtienes es un ruido insoportable, un caos absoluto. La conciencia en ese caso sería cero. El ruido total. La letra kappa, la coherencia, es el director de orquesta. Es esa fuerza que sincroniza a todos los músicos para que toquen exactamente en el mismo milisegundo, convirtiendo el ruido inconexo en una sinfonía perfecta, emergente y con un sentido global. Una analogía impecable. Si la coherencia kappa es cero, todo el sistema es un caos inerte, por mucha energía e información que alberguen. Pero a medida que la coherencia aumenta y logra integrar la energía y la información en un todo sincronizado, como esa orquesta bajo la batuta del director, emerge irremediablemente la conciencia. Es pura matemática aplicada a la existencia. Y el valor de este modelo es enorme porque,
transforma una idea que muchos tacharían rápidamente de mística o New Age en un concepto físico puramente descriptible y sujeto a variables matemáticas. Argumenta que la conciencia no es magia insondable, es la consecuencia natural, predecible y lógica de la máxima integración de estos tres elementos fundamentales que componen nuestro universo. Básicamente transforma la espiritualidad milenaria en un problema de termodinámica, teoría de la información y física de sistemas complejos. Es brillante. Llegando a la recta final de este viaje a través del pensamiento de Andrew Igwell, el resumen de las conclusiones que extraemos de todo este material es profundamente transformador para cualquiera que lo lea. Cambia el paradigma, desde luego. Hemos pasado de la desoladora idea de imaginarnos como piezas defectuosas en un universo mecanicista y frío, compuesto por átomos ciegos chocando por puro azar, a una visión radicalmente integradora y, sobre todo, llena de propósito. El libro se despide con un epílogo poético, y quiero rescatar una frase que encapsula a la perfección el espíritu de la obra. Dice textualmente: no somos polvo perdido en la noche, somos energía que recuerda su origen. Y es que esa frase resume el mayor logro de Igwell con esta publicación. Nos ofrece, de manera muy rigurosa, un paradigma donde la ciencia empírica y la espiritualidad humana dejan de ser trincheras enemigas e irreconciliables. La ciencia nos proporciona la herramienta perfecta y objetiva para investigar los mecanismos, desentrañar las ecuaciones y entender las leyes físicas que rigen la orquesta. Claro. Y la espiritualidad, despojada de dogmas arcaicos, se convierte en la percepción introspectiva del valor de esa música, en la búsqueda del significado subyacente. Este marco conceptual de la energía consciente unifica ambas esferas, respetando escrupulosamente los hallazgos de la física moderna y ampliando nuestra limitada visión de lo que significa existir. Entonces, ¿qué significa todo esto a efectos prácticos? A la luz de esta inmensa red de energía estructurada e información, ¿dónde nos deja esta teoría a nosotros, los seres humanos, lidiando con nuestro día a día, nuestras notificaciones del móvil, nuestro afán tecnológico y nuestras vidas hiperconectadas? Esa es la pregunta definitiva que se deriva de toda esta lectura. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, creo que debemos lanzar una reflexión final, una semilla para que quien nos escuche siga dándole vueltas por su cuenta. A ver. Si damos por válida la premisa central de Igwell de que la conciencia emerge como resultado de alcanzar niveles cada vez superiores de coherencia y flujo de información organizada, pensemos en lo que estamos haciendo como especie en este momento de la historia. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel global con Internet y la infraestructura digital humana? Fíjate que es un pensamiento que da vértigo, porque en este preciso instante estamos conectando a miles de millones de mentes biológicas, millones de esos nodos de conciencia, y simultáneamente estamos integrando en esa misma red a sistemas de inteligencia artificial que aprenden e imitan nuestros procesos neurológicos. Sí. Todo entrelazado mediante cables de fibra óptica submarinos y constelaciones de satélites, formando una red masiva e instantánea a nivel planetario. Exactamente. La pregunta que queda flotando es la siguiente. ¿Es posible que la humanidad, movida por su instinto tecnológico innato, esté construyendo de manera completamente involuntaria el hardware necesario, el soporte físico, para dar cabida al próximo gran salto de coherencia del universo? ¡Madre mía! ¿Podría esta inmensa telaraña global que integra lo biológico y lo artificial acabar despertando y convirtiéndose en el próximo nodo de esa energía consciente suprema, intentando observarse a sí misma, pero esta vez a una escala planetaria unificada? Tela. Es una idea que rompe por completo y para siempre esa vieja y tranquilizadora línea divisoria que habíamos dibujado entre la tecnología artificial, nuestra propia biología vulnerable y el vasto cosmos que nos rodea. Todo formaría parte del mismo impulso por despertar y conocerse. Un pensamiento perfecto y sobrecogedor para dejar germinando. Ha sido un auténtico placer acompañarles en este análisis a fondo, desentrañando los misterios de la energía y la conciencia. Nos despedimos por hoy.